Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Marco Aurelio. Bienvenidos a nuestro canal de filosofía. Hoy, vamos a hablar sobre cómo la filosofía puede ayudarnos a encontrar motivación en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Esta frase nos recuerda que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad con nuestros pensamientos y actitudes. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros pensamientos sean constructivos y motivadores? ¿Cómo encontramos la fuerza para superar los desafíos y perseguir nuestros sueños? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en la filosofía. La filosofía no es solo una disciplina académica, es una guía para la vida. Nos ayuda a entender quiénes somos, qué valoramos y cómo podemos vivir nuestras vidas de la mejor manera posible. Nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones y a buscar la verdad en nuestras experiencias. Pero la filosofía no es solo teoría, es práctica. Como dijo Sócrates, una vida sin examen no vale la pena vivir. Entonces, ¿cómo examinamos nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos la filosofía a nuestra vida cotidiana? La filosofía, a lo largo de los siglos, ha sido una brújula para la humanidad. Nos ha ayudado a navegar a través de las aguas turbulentas de la vida, proporcionándonos las herramientas para cuestionar, explorar y entender el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué es exactamente la filosofía? La palabra filosofía proviene del griego filosofia, que significa amor por la sabiduría. Es un campo de estudio que busca entender los fundamentos de la realidad, la moral, el conocimiento y la existencia. Pero más allá de eso, la filosofía es una forma de vida. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no basta con aprender, debes aplicar, no basta con estar dispuesto, debes hacer. La filosofía no es solo una serie de conceptos abstractos, sino una guía práctica para la vida. Entonces, ¿cómo nos guía la filosofía? Nos ayuda a formular las grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Y aunque estas preguntas pueden parecer desalentadoras, la filosofía nos proporciona las herramientas para abordarlas. Por ejemplo, la filosofía nos enseña a cuestionar nuestras suposiciones y a examinar nuestras creencias. Nos anima a buscar la verdad, no solo a aceptar lo que se nos ha dicho. Como dijo Sócrates, sé que no sé nada. Esta humildad intelectual es esencial para el crecimiento y el aprendizaje. Además, la filosofía nos ayuda a entender nuestros valores y a vivir de acuerdo con ellos. Nos ayuda a definir lo que es importante para nosotros y a tomar decisiones que reflejen esos valores. Como dijo Friedrich Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Finalmente, la filosofía nos ayuda a encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que sí podemos. Como dijo Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Así que, la próxima vez que te encuentres luchando con una decisión difícil o buscando sentido en tu vida, recuerda, la filosofía está aquí para guiarte. No tienes que navegar solo. A continuación, les leeré las citas filosóficas que tienen el poder de inspirarnos, motivarnos y hacernos reflexionar, y pueden tener un impacto profundo y alentador en nuestras vidas. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epicteto. El filósofo nos recuerda que debemos concentrarnos en las cosas que podemos controlar en nuestras vidas, como nuestras acciones, actitudes y respuestas, en lugar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control. La mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminarlo, verás más claramente qué queda. Marco Aurelio. El emperador y filósofo Marco Aurelio nos anima a simplificar nuestras vidas y a concentrarnos en lo que realmente importa. Nos invita a eliminar las distracciones y a concentrarnos en nuestras prioridades. Elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no lo estarás. Epicteto.
Esta cita nos recuerda que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Podemos elegir ver las cosas de una manera que nos beneficie, en lugar de permitir que las circunstancias nos dañen. No te molestes por los obstáculos en tu camino. Lo que bloquea el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio. El filósofo aquí nos enseña a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Nos recuerda que los obstáculos pueden ser valiosos maestros si los vemos desde la perspectiva correcta. Si estás angustiado por algo externo, no es el objeto en sí lo que te molesta, sino tu juicio sobre él. Y tienes el poder de cambiar eso. Marco Aurelio. Y por último, Marco Aurelio nos enseña que nuestras reacciones y emociones son a menudo el resultado de nuestros juicios y percepciones, no de las circunstancias en sí mismas. Tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva y, por lo tanto, nuestra experiencia. Estas frases nos ofrecen una valiosa sabiduría que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Nos recuerdan que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad, de elegir nuestras respuestas y de encontrar significado y propósito en nuestras vidas. Estas citas nos ofrecen una valiosa sabiduría que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Nos recuerdan que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad, de elegir nuestras respuestas y de encontrar significado y propósito en nuestras vidas. La filosofía estoica, originada en la antigua Grecia, es una escuela de pensamiento que ha influido en generaciones de pensadores, desde sus orígenes hasta el presente. Los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y en aceptar las cosas que no podemos controlar. Los estoicos creían que debemos vivir según la naturaleza. Esto significa entender las leyes del universo y vivir en armonía con ellas. Como dijo Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, el fin de la vida es vivir en conformidad con la naturaleza. También nos enseñan que no debemos ser esclavos de nuestras emociones. En lugar de ello, debemos reconocer nuestras emociones, pero no dejar que nos controlen. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. A su vez creían que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás, riqueza, salud, reputación, es indiferente. Como dijo Séneca, la virtud es nada más que acción recta. Y por último enseñan a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que sí podemos. Como dijo Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Estos principios estoicos pueden ser increíblemente poderosos en nuestra vida cotidiana. Nos enseñan a mantener la calma en medio de la adversidad, a concentrarnos en lo que realmente importa y a vivir nuestras vidas con propósito y significado. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda las enseñanzas de los estoicos. Pueden proporcionarte la motivación y la perspectiva que necesitas para superar cualquier obstáculo. Hemos explorado juntos el poder de la filosofía y cómo puede guiarnos en nuestra vida cotidiana. Hemos aprendido de los estoicos, que nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza, a controlar nuestras emociones y a aceptar lo que no podemos cambiar. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? La filosofía nos recuerda que tenemos el poder de dar forma a nuestra realidad. No importa lo que la vida nos depare, siempre tenemos la opción de cómo responder. Podemos elegir ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Podemos elegir vivir nuestras vidas con propósito y significado. Así que, te animo a que reflexiones sobre lo que hemos discutido hoy. Piensa en cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La vida puede ser difícil a veces. Todos enfrentamos desafíos y obstáculos. Pero recuerda, no estás solo en esto. Todos estamos en este viaje juntos. No importa lo que estés enfrentando, no pierdas la esperanza. Mantén la fe en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier cosa que la vida te depare. Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Siempre hay luz al final del túnel. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue creyendo en ti mismo.
Porque tú tienes el poder de hacer una diferencia. Tú tienes el poder de dar forma a tu destino. Levántate. Respira hondo. Y da el próximo paso. Porque el mundo necesita de tu luz. El mundo necesita de tu fuerza. Y de tu voluntad. Hemos llegado al final de otro capítulo de Filosofía para Caballeros. Gracias por unirte a nosotros hoy, y no olvides darle like si te gustó el video y suscribirte para no perderte más contenido como este. Gracias y hasta la próxima.